Tú eres el poder y la fuente de todo lo que piensas, de todo lo que ves, de todo lo que sientes y de todo lo que hagas o seas. Moras en esa libertad, constantemente. Ahora mismo, tú eres libre. Pues quizá te hayas aprisionado a ti mismo, esperando a que el amor se muestre fuera para poder detonar una respuesta dentro de ti, si la sientes y la reconoces, de modo que finalmente puedas sentir amor. Tú tienes el poder de decidir amar, así estés solo. ¿Cuál es tu tesoro? Tu tesoro es tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad? Que eres el Hijo de Dios. Eres un campo de conciencia a través del cual el Padre se extendió a sí mismo. Entonces, el gran misterio es que si cultivas en tu mente este reconocimiento, descubrirás tu mayor gozo. Tu gozo estará en reconocer que tú existes para extender tu tesoro. Tú eres el tesoro de Dios. Y Dios es solo amor. El mundo está basado en una visión distorsionada que pone todo patas para arriba. Se basa en la percepción de que se deben cumplir ciertas condiciones antes de poder elegir paz antes que la guerra, el perdón antes que el juicio, el amor antes que el miedo, y que cuando las condiciones de lo que hay fuera cambien, entonces podré elegir el amor. El mundo es el reflejo de la insana decisión de negar el amor para entregárselo al miedo. El mundo es algo que se opone diametralmente a la verdad del reino. El mundo es lo opuesto a la realidad. Entonces, pregúntate cada día, ¿asumiré la responsabilidad de hacer lo que deba hacer para erradicar cada percepción errónea, cada obstáculo ante la presencia del amor, cada creencia limitada que jamás haya aprendido sobre alguien o algo, especialmente sobre mí mismo? ¿Cuándo decidiré asumir la responsabilidad de cultivar el perfecto recuerdo de que yo y mi Padre somos uno para percibir el mundo real? Padre, descanso en ti. Llévame más profundamente hacia tu misterio. Me entrego a la fuerza misteriosa que es la vida, pidiendo solo ser transformado en un perfecto campo de conciencia, a través del cual el amor fluya sin obstáculos. Por mí mismo no hago nada. Algo está viviendo en mí y es a eso, con mayúsculas, a lo que me rindo. Así cultivarás una manera de ser en el mundo que no es del mundo, es decir, que no está dentro del mundo perceptivo que fabrica este mundo. La rendición es colocarse en la posición de la mente que sirve a Dios. La mente al servicio del ser. La mente que existe en perfecta entrega no ve absolutamente ningún propósito que no sea ser un canal a través del cual pueda ser expresada la mente de Dios, el amor de Dios, en todo momento de la experiencia. La mente, en perfecta rendición, contempla un mundo que ha sido sanado de su propia percepción errónea de que el mundo tenía poder sobre ella. Entiende que en ningún momento ha experimentado otra cosa que no sea su propia representación. Todo evento es neutro. Es la mente la que interpreta el evento, la que extrae la conclusión y la que basa por lo tanto su comportamiento en ello.
La mente que descansa en la rendición contempla un mundo inocente que ha sido tocado por su bendición de perdón. Y ese perdón es simplemente un paso en el que esa mente reconoce que el mundo que había pensado que estaba ahí no era nada más que su propia creación mental, y sonríe, porque ve que ese mundo no tiene ningún poder y que todo evento que haya surgido, que toda interpretación de cada evento ha sido generada desde el interior de la mente. La mente que se ha rendido contempla todas las cosas y dice calmadamente en su interior: solo ha habido Dios y yo soy tal como Dios me creó, y la fuente de mi ser, la fuente de mi realidad, descansa en rendición en aquel y solo en aquel. Te levantas por la mañana y dices: Padre, ¿cómo te gustaría que estuviera presente en este día? Y entonces sientes que algo más inspira tus pasos y decisiones. Y ya no estás identificado con el fruto de tu acción. Ya no te preocupas más por lo que pueda parecer o por cómo se pueda comparar con la acción de alguien más. Solo estás donde estás, haciendo lo que estás haciendo. Cuando la mente se rinde, desaparece la resistencia. La base de mi inseguridad está en mí. Estamos aquí para aprender a amar, para desarrollar nuestra capacidad de comprender las cosas objetivamente y con amplitud. Esto lo debo desarrollar por mí mismo y en mí mismo. No puedo recibirlo del exterior, pero constantemente estoy buscando que los demás me den seguridad, satisfacción, que me den todo lo que deseo. Pero nada puede sustituir la necesidad de vivir y crecer por uno mismo. Solo así alcanzaré una plenitud interior. La paz, la felicidad, la seguridad y el amor solo pueden manifestarse de dentro hacia afuera. Si vivimos como espectadores en vez de como actores, nos sentiremos como víctimas del mundo, como estando debajo de, como sufriendo la fuerza de los demás. La verdadera seguridad se alcanza cuando conecto con mi interior y me abro a la vida. No puedo abrirme si tengo miedo, si me siento amenazado, si me siento débil. Tenderé a defenderme, a protegerme, a sentirme rechazado, impotente. Tanto el buscar protección como el huir o el protestar ante las situaciones son todos mecanismos de defensa. Si nos observamos, nos daremos cuenta de qué actitud tenemos ante la vida. ¿Tenemos una actitud de autoprotección, de encerrarnos, de vivir como detrás de una trinchera? ¿O tenemos una actitud abierta, de sintonía y de aceptación? Si lo observamos, esto nos dará una indicación clara de la seguridad o inseguridad en que vivimos. Cuando nos sentimos mal, vemos todo mal. Y cuando nos sentimos bien, vemos todo bien. ¿Por qué? Porque no hay separación real entre el modo de valorarnos a nosotros y nuestro modo de valorar el mundo. La valoración que hago de mí y del mundo es importantísima porque es lo que da sentido o no a mis experiencias. Cuando vivo en el presente, cuando me vivo, cuando soy el sintiente de la experiencia, entonces no me comparo con nada ni con nadie. Vivo de un modo inmediato lo que es, sin depender del exterior. Cuanto más ejercito mi realidad inmediata, menos me afectan los hechos exteriores. Pero si vivo lo exterior a través de mi mente pequeña, de mis interpretaciones, como una negación de la idea de mi valor, entonces se produce el drama en mi mente y en mi corazón. Todo se atasca. Amigos, estamos aquí para ampliar nuestra conciencia.
Ese es nuestro propósito, pues ese es el verdadero aprendizaje. Eso es lo que nos llevamos. Ese es nuestro tesoro. Entonces, no tengas miedo, pues todas las cosas obran conjuntamente para el bien. No busques seguridad en el mundo. No la vas a encontrar. Búscala donde realmente está, en ti.